Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos de Panorama del Nuevo Testamento del año 2025 del Instituto Bíblico Asambleas de Dios. Bueno, en esta tarde les doy nuevamente la bienvenida a nuestra segunda clase, ¿verdad?, de Panorama del Nuevo Testamento. Es por ello que vamos a tener un tiempo de oración para que Dios, ¿no es cierto?, pueda manifestar su poder, su gloria y también, ¿no es cierto?, nos pueda capacitar con su palabra bendita para este módulo que tenemos, ¿no es cierto?, de panorama del Nuevo Testamento. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, tu gran misericordia, por darnos vida, por darnos salud, por estar llegando, Señor, al último día quizás laboral para muchos, pero también, Señor, para empezar un fin de semana en nuestras congregaciones con distintas actividades. Por eso, Señor, te damos gracias y pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que en este día, Señor, podamos ver tu gloria y tu majestad. Oramos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero darle antes que todo la bienvenida también a aquellos que se han ido integrando durante la semana también, se agregaron algunos alumnos más y es por ello que en el WhatsApp del grupo, ¿no es cierto?, les pido que aquellos que no pudieron presentarse la semana pasada, ¿verdad? Y aquellos que se agregaron puedan enviar, ¿no es cierto?, a mi WhatsApp, más 569 870 879 38, un videíto corto, ¿no es cierto?, para poder conocerles, saber, ¿no es cierto?, su nombre, si son casados, solteros, ¿no es cierto?, cuánto tiempo en la iglesia, de qué iglesia o congregación vienen, ¿verdad? Y si es la primera materia que toman o han tomado otras materias antes en Instituto Bíblico La Asamblea de Dios o en otro seminario, ¿ya? Así que por eso mismo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad? Este plan de curso, ¿verdad? Que ustedes lo tienen ya allí en sus materiales, en el WhatsApp, y se les envió a cada uno de ustedes. Este es el material de apoyo, ¿ya? Para que todos sepan que nosotros vamos a ver PowerPoint, algunos videitos también, pero este es el material, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que estudiar, que ustedes tienen que ir leyendo, aparte de la Biblia, obviamente, ¿verdad? Para que, ¿no es cierto?, podamos cumplir con todos los proyectos, los planes que tenemos, y entre eso tenemos acá el plan de curso, ¿ya? Aquí aparece todas las indicaciones que ya las leímos la semana pasada para que usted las pueda leer, ¿no es cierto?, más tranquilamente. Y donde quiero nuevamente, ¿no es cierto?, recalcar, ¿no es cierto?, tiene que ver con las tareas. Ya va a haber una prueba, la última clase, recuerde que son 6 clases, esta es la segunda clase, ¿verdad? Donde se va a poner una nota por asistencia que va a estar junto con la participación en clase, ¿verdad? Otra tarea, ¿no es cierto? Otra nota va a ser un informe de lectura. No tiene una estructura este informe de lectura. Sí me interesa que usted lea Mateo, Hechos y Romanos, ¿ya? Y haga, ¿no es cierto?, allí o le pone un título o hace un resumen, como usted le acomode más, ¿verdad? De todos los capítulos, ¿no es cierto?, de Mateo, de Hechos y Romanos. Aprender de memoria los libros del Nuevo Testamento, que muchos de ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Pero esa va a ser una pregunta que va a ir en la prueba. La prueba es la última clase para que usted también lo pueda tener. Y la otra nota, entonces sería una nota por asistencia, ¿no es cierto?, y participación, una nota por el informe de lectura y otra nota, ¿no es cierto?, por la prueba que vamos a tener, ¿no es cierto?, al final. Y esta nota sería por un trabajo. Es una cartulina blanca, que es más grande que las otras cartulinas, donde usted va a hacer una línea de tiempo, ¿verdad?, de todo el Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de el apóstol Juan o el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Con los acontecimientos más importantes, ¿verdad? Y también con, ¿no es cierto?, las cartas escritas del Nuevo Testamento, en qué fecha aproximadamente se escribieron. Bueno, en el mismo material hay una línea cronológica, también la semana pasada dentro de los Power vimos también una línea cronológica, así que para que le pueda ayudar. Me interesa que usted lo haga, que sea manual. Ahora usted puede imprimir si quiere las imágenes y todo ello, pero la idea es, ¿no es cierto?, que usted lo haga porque eso le ayuda a retener más, ¿no es cierto?, las fechas y también tener un panorama general del Nuevo Testamento, ¿ya? Así que ese material ya lo tienen también ustedes, ojalá lo puedan imprimir o lo puedan tener en digital. Entonces ahí, ¿no es cierto?, tenemos todo un estudio. Lo otro importante, que también lo voy a volver a decir para aquellos que no pudieron estar, es que después de cada una de las lecciones que tenemos, hay un autoexamen, ¿ya? De allí va a salir la prueba.
aparte de la pregunta de que usted tiene que escribir los 27 libros del Nuevo Testamento de memoria y en orden, ¿verdad? Al final de cada una de las lecciones hay un autoexamen. ¿Ve? Acá aparece ya en la página 9 el primer autoexamen de este periodo intertestamentario, ¿verdad? Donde hay ciento, ¿no es cierto?, movimiento de algunos imperios, ¿verdad? Y ahí aparece este autoexamen, ¿verdad? Y de allí van a aparecer todas las preguntas de la prueba, ¿ya? Así que para que estemos todos bien, ok, bien tranquilos, ¿no es cierto? Y podamos responder a cada una de estas preguntas. Así que eso, querido hermano, bueno, cualquier cosa también pueden escribirme directamente a mi WhatsApp, ¿verdad? Y si no puedo contestarle inmediatamente, lo voy a hacer en algún momento, ¿no es cierto?, en el mismo día o quizás al otro día si es muy tarde, ¿ya? Así que eso, queridos hermanos, la semana pasada ya hicimos una pequeña pincelada y no alcanzamos a terminar, ¿verdad? El segundo PowerPoint, ¿ya? Así que hoy vamos a terminar ese PowerPoint, ¿verdad? Y esa fue la última lámina que alcanzamos a ver, ¿verdad? Que era, ¿no es cierto?, cómo el Imperio Romano, ¿no es cierto?, pudo también dejarnos un legado. Ya, bueno, hicimos un pequeño comentario de Egipto, ¿se acuerda? Del primer imperio, el gran imperio egipcio, ¿verdad? Y cómo allí estuvo el pueblo de Dios 400 años cautivos, ¿no es cierto? Y Dios usa a Moisés, ¿verdad? Para sacar a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y llevarlo a la tierra prometida. Después hablamos del imperio asirio, después del imperio medo-persa, perdón, del imperio babilónico, el imperio medo-persa y después el imperio griego y por último el imperio romano. ¿Ya? Y terminamos hablando, ¿no es cierto?, de este legado de paz, de seguridad, ¿verdad? De estas carreteras que todas llevaban a Roma, ¿verdad? Y esto que no se veía en ese tiempo, ¿verdad? Estos acueductos que eran alcantarillados y llevar el agua también a distintos lugares de la ciudad, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, cómo todas estas religiones que eran politeístas, que tenían muchos dioses, ¿verdad? Había un desencanto, había, ¿verdad?, en la gente porque había mucha pobreza, había mucha necesidad y cómo también, ¿no es cierto?, el discurso de estas religiones, ¿verdad?, era bonito, pero en realidad no había cambio, no había transformación de vida, no producía, ¿no es cierto?, y ni saciaba la necesidad del alma y también tampoco respondía a las respuestas espirituales, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, ¿verdad?, que son parte, ¿no es cierto?, de las respuestas que nosotros sí tenemos en la palabra, en la escritura, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Esto hizo también que muchos de estas religiones hicieran y llamaran, ¿no es cierto?, su atención el judaísmo. Recuerde que el judaísmo es la primera religión monoteísta, que tenía un solo Dios. Todas las demás religiones tenían muchos dioses, ¿ya? Entonces, cuando los judíos presentan a este Dios, Jehová, el único y el verdadero Dios, entonces también ahí les llama la atención, porque también había, ¿no es cierto?, una pureza, ¿no es cierto?, una santidad. Recuerde que para ellos el adulterio, la fornicación, la idolatría eran pecados, ¿verdad? No así las otras religiones. Ya dentro de las religiones politeístas estaba, ¿no es cierto?, el sexo con sacerdotisas consagradas para eso, donde se pagaba y esa ofrenda era llevada a la diosa Diana, ¿no es cierto?, a Artemisa. Entonces, el judaísmo llamó la atención por esa limpieza, por esa pureza, y muchos, ¿verdad?, paganos se hicieron prosélitos, ¿no es cierto?, o temerosos de Dios, y tenían que circuncidarse, ¿no es cierto?, y guardar la ley, y pasaban a ser parte, ¿no es cierto?, también de este pueblo de Dios. Allí quedamos la semana pasada, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre, recuerde usted, que el imperio predominante en ese momento era el imperio romano, ¿ya? Ese era el imperio que estaba allí, pero el imperio anterior, que era el imperio griego, con el helenismo, que era el helenismo, la cultura griega, el idioma griego impactó, caló tan profundamente en todo su imperio o todas las ciudades y países que ellos conquistaron, que aún estando el imperio romano, la cultura, la religiosidad, ¿verdad? Y el idioma que predominaba aún, disculpen, era el idioma griego, ya del imperio griego. Y de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, heleno, ya, o griego, ya. Entonces, eh, el helenismo, ¿no es cierto?, era la adopción del mundo entero, global, del idioma griego,
Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿ya? Griego koiné, ¿verdad? Que era el griego del pueblo, pero hay algunas partes en griego ático. Ya el griego ático era un griego más acabado, un griego más, ¿no es cierto?, pulcro, pero la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad?, koiné. ¿Ya? Entonces, al helenismo se le llamó a la adopción del idioma griego, de la cultura y la forma de pensar griega. Recuerde usted que Pablo, ¿no es cierto?, se presenta en el Areópago, que era un lugar de discusión, de conversación, donde los filósofos, ¿no es cierto?, se paraban y hablaban y daban grandes discursos, ¿verdad? Donde el arte, la arquitectura, el comercio eran parte de las ciudades cosmopolitas de Grecia, ¿verdad? Y para ellos, ¿no es cierto?, el hombre tenía que ser perfecto, ¿sí? La imagen, ¿verdad? Las esculturas tenían que ser perfectas. Ellos buscaban la perfección, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Ellos se daban cuenta que los hombres eran imperfectos, pero ellos buscaban a un hombre perfecto, ellos buscaban a los dioses, ¿verdad? Que eran semidioses, hombres perfectos casi, pero nunca lograron satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad de las personas. Ellos hablaban con respecto a la verdad de la vida, ¿no es cierto?, filosofaban, pero nunca dieron una respuesta. Jesús dijo en Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dando claramente, ¿no es cierto?, una respuesta y un golpe, ¿no es cierto?, a esta filosofía, dando y diciendo, yo soy la verdad, ya no busquen más el logos, no busquen más el verbo, yo soy el logos, yo soy el verbo, yo soy la palabra, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Ahí hay una respuesta, ¿no es cierto?, para la necesidad de toda una cultura, de toda una religión. ¿Ya? También es importante que en este periodo helenista, ¿no es cierto?, se hace la primera traducción de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, o la Tanakh, también le llamaban los judíos, a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? A los escritos, a los profetas, ¿verdad? Y a la Torá, a los escritos, ¿ya? Y también a los profetas. Así dividía, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos, que en realidad son los mismos 39 libros que tenemos nosotros, pero nosotros tomamos los nombres de la Septuaginta, esta Septuaginta que fue la primera traducción del hebreo, que ya era una lengua muerta, al griego, ya al griego, de todo el Antiguo Testamento, y nosotros tenemos, ¿verdad?, el Pentateuco, o los cinco primeros libros, ¿verdad?, o Torá, le llamaban los judíos, después tenemos libros históricos, después tenemos los libros poéticos, los libros eh, proféticos, profetas mayores y profetas menores. Tenemos 39, ellos también tenían 39, pero estaban divididos, ¿no es cierto?, en 24, porque ellos unían primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónica, primera Nehemías y Edras, eran un solo libro, y los profetas menores también eran un solo libro. ¿Ya? Entonces ahí hay algo también, un acontecimiento importante, que se hace esta traducción del Antiguo Testamento de el hebreo al griego, que es probablemente la traducción que usaron los apóstoles, que usaron los discípulos. Es más, el mismo Señor Jesucristo tiene que haber usado esto, ya que el griego era el idioma universal también para ese tiempo. Bueno, Pablo, ¿no es cierto?, tenía podríamos llamarlo así, un baño de cultura griega. Ya él, recuerde que nació en Tarso, entonces por nacimiento fuera de Israel, lejos de Israel, ¿verdad? Pero él recibe la nacionalidad romana. Entonces, dentro de Tarso también allí, ¿no es cierto?, estaba la filosofía griega. Entonces, él tiene un baño de cultura griega, por eso se habla de judíos griegos, ¿ya? Que estaban como tocados también por esta cultura. Por eso Pablo dice, primero que todo, él se proclama o se señala como hebreo de hebreos. Ya recuerde que él, claro, nació fuera de Israel, pero él fue criado a los pies de Gamaliel, un rabino muy reconocido en Israel, y él es formado por este rabino, por eso él habla, ¿no es cierto?, hebreo de hebreos, se señala, ¿no es cierto?, de la tribu de Benjamín, escribió en griego sus cartas, ¿verdad? Usaba muchas de sus ilustraciones de la cultura y de los deportes griegos, ya de los atletas, del boxeo, de los galardones, ¿verdad?
también, ¿no es cierto?, él llevó su ministerio a los gentiles. Ya recuerde que a los apóstoles que fueron directos del Señor Jesucristo les costó salir de Israel para llevar el evangelio a otros lugares, aunque en Hechos, ¿verdad? Cuando se hace la promesa, me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. A ellos les costó salir de Jerusalén. Ya después de Pentecostés se quedaron, algunos dicen por ahí estudiosos, 15 años sin salir de Jerusalén, ya hasta que vino la persecución y ahí comenzaron a salir. Entonces él, Pablo, se autoproclama el apóstol a los gentiles, es decir, él no tuvo ningún problema de llevar el evangelio a los gentiles. Para los apóstoles, los gentiles, ¿verdad? O para los mismos judíos, ¿verdad? Era contaminarse al juntarse con ellos. En cambio, Pablo no tenía, ¿no es cierto?, ese problema, entre comillas, cultural. Pablo debatía también en el Areópago, ¿no es cierto?, un lugar de donde estaban allí los filósofos, dentro de ellos estaban los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? Estos estoicos eran los que decían que para buscar a Dios había que golpearse, había que negarse el alimento, había que negarse a las relaciones sexuales entre esposos, es decir, había que mantenerse, ¿no es cierto?, soltero, ¿ya? Entonces, todo lo que era prohibición era estoico, ¿ya? Entonces, de ahí está, ¿no es cierto?, tú eres un estoico de alguien que sufre, que padece, ¿ya? Entonces, esa filosofía estaba y era parte también de una corriente griega, ¿verdad?, donde la gente buscaba, incluso algunos hacían votos de pobreza, ya aún dentro del ala judía también después, perdón, católica, ¿no es cierto? Los jesuitas, ellos hacen un voto de pobreza, ¿ya? Y estaban los epicúreos, que era lo contrario, ¿ya? Los estoicos eran los que había que sufrir, había que padecer, ¿no es cierto?, para estar más cerca de Dios, pero los epicúreos, ellos decían que había que gozar, había que disfrutar, ya pásalo bien, después de esta vida no hay otra, así que tienes que vivir, comer, tomar, haz lo que tú quieras, mientras seas feliz, hazlo, ¿ya? Entonces, hoy vemos que dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hay muchos epicúreos, ¿ya? Es decir, no se autoproclaman así, pero viven una vida así, ¿ya? Ellos viven nomás, ¿ya? Pero no le importa qué va a pasar mañana con sus decisiones, qué va a pasar en la eternidad con sus decisiones, ¿ya? Entonces, estaban los estoicos y los epicúreos, a los cuales también Pablo debatía, ¿no es cierto? Y les decía, bueno, cuidado, es decir, ni quitándose las cosas, ni golpeándose se van a acercar a Dios, ni tampoco el gozo, el libertinaje. Dios nos llama a libertad. Cristo es el que nos puede dar, ¿no es cierto?, sentido a la vida. Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría y que el mensaje de la cruz era locura para ellos, ¿ya? Porque ellos buscaban al hombre perfecto, ellos sabían que los dioses eran dioses malos, ¿verdad? Que todos los juicios venían de parte de ellos, por eso había que constantemente ofrecer sacrificios, incluso humanos, de alimentos, de comida, pero también de niños, de hombres, de mujeres, para poder quitar la ira de esos dioses, ¿verdad? Entonces, la predicación del Evangelio, las buenas noticias del amor de Dios, era locura para ellos, no lo entendían, ¿ya? Y bueno, las ciudades eran como ciudades países, ya como naciones, ¿verdad? Cada ciudad tenía sus propias elecciones, tenían sus propios derechos, sus debates, sus deportes, ¿verdad? Sus teatros, sus sindicatos, pero todas ellas, a pesar de que tenían como cierta autonomía, estaban bajo el dominio del emperador de Roma. El emperador de Roma, el que se autoproclamó también Dios, ¿verdad? Y el Kyrios, el Señor, el único Dios, el único Kyrios, era el emperador. Y esto, bueno, después lleva, ¿no es cierto?, que la iglesia sea perseguida debido, ¿no es cierto?, a este autoproclamación de los emperadores como dioses. Ahora, hermanos, el mundo teníamos anteriormente el mundo cultural, anterior a eso habíamos visto el mundo político y cómo este mundo político, ¿no es cierto?, había legado o había traído, ¿no es cierto?, alguna respuesta para, ¿no es cierto?, el evangelio, para las buenas noticias y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora teníamos también, ¿no es cierto?, este legado cultural que también estaba, ¿no es cierto?, muy pigmentado, muy tocado por el imperio griego, ¿no es cierto?, con su cultura, con su filosofía, con sus dioses, ¿verdad? Pero también estaba el mundo religioso, ¿ya? Y el mundo religioso del tiempo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento, era un mundo pagano, con muchos dioses, ya con muchos dioses. A eso se le llama politeísmo, muchos dioses, había muchos dioses. Y también, ¿no es cierto?, dentro de el imperio, ¿no es cierto?, romano y greco, ya estaba el panteísmo.
ya donde todo era Dios, hasta el mismo emperador se proclama, ¿verdad? Dios. Entonces, panteísmo, el sol es Dios, la luna es Dios, yo soy Dios, usted es Dios, ¿ya? Entonces, eso es panteísmo, todo es Dios. Ya politeísmo, se cree en muchos dioses, panteísmo, todo es Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay un solo Dios que creó todas las cosas y Él está de fuera de esas cosas, ¿verdad? Él creó la materia, Él hizo los seres vivos, Él creó, ¿no es cierto?, todo, la luna, las estrellas, Él está fuera de eso y Él está sobre eso, ¿verdad? Por eso tenemos un solo Dios. También dentro de este mundo religioso, de mucho politeísmo, de mucho panteísmo, teníamos también esta adoración al emperador, que él demanda, ¿no es cierto?, y se autoproclama Dios, ¿ya? Entonces esto es tremendo, queridos hermanos, ¿verdad? Porque nos hace, ¿no es cierto?, también, ¿verdad?, que la iglesia sea perseguida porque la iglesia se niega a declarar que el emperador también es un dios, ¿ya? Las otras religiones agregaban un dios más, no había problema, pero el cristiano decía, no, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, no tengo otro Señor, y eso les costaba la vida, ¿ya? Habían religiones de misterio, ¿ya? Religiones donde, ¿verdad?, eran ocultas hacia la muerte, ¿verdad? Entonces también no solo había este politeísmo, ¿verdad? Hacia el sol, la luna, hacia la diosa de la fertilidad, ¿verdad? De las cosechas, sino que también a la muerte, ¿no es cierto? A la brujería, a la hechicería, ¿verdad? A lo oculto, ¿verdad? Al diablo, a los demonios, ¿verdad? Entonces, había muchas tinieblas, había mucha oscuridad. Mire, pensemos en esto, un 70% del imperio romano era esclavo. Y si era esclavo, era pobre, ¿ya? Entonces podríamos decir perfectamente que un 80-90% de la población estaba en una miseria, en una pobreza, ¿ya? Entonces es tremendo. Y bueno, dentro de estas filosofías, ¿no es cierto? Y estas religiosidades estaba el platonismo, ¿verdad? Platón y su dualidad, ¿no es cierto? Que la materia era mala y el espíritu era bueno. De ahí nace también el gnosticismo, ¿verdad? Los gnósticos decían que si Jesús era Dios, solo pudo haber venido en espíritu, porque el espíritu era bueno, en cambio si era de carne y hueso, no pudo haber sido Dios, ¿ya? Porque la materia es mala, ¿ya? Entonces se da cuenta cómo también se va tergiversando la doctrina, la enseñanza, y tiene que ser atacada después en el Nuevo Testamento. Juan, primera, segunda y tercera de Juan atacan el gnosticismo decididamente, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, Jesucristo vino en carne, Jesucristo fue Dios, Jesucristo fue hombre, ¿ya? Entonces el gnosticismo, con esta dualidad de Platón, ¿verdad? Negaban que Cristo haya venido en carne. Si era Dios, tenía que haber sido un espíritu. Entonces, cuando él le dice a Tomás, Tomás, pon tus manos o tus dedos, ¿no es cierto?, aquí en la llaga, porque Jesús fue Dios y fue hombre. Tenemos el neoplatismo, que también son otras corrientes allí, ¿no es cierto?, que fueron adaptando, ¿verdad?, el pensamiento de Platón. Los epicúreos, que ya lo hablamos, ¿no es cierto?, que eran el gozo, el placer, ¿verdad? Pásalo bien, vívelo, disfruta la vida, ¿no es cierto?, como hoy muchos lo hacen de esta manera. El estoicismo, ¿no es cierto?, el negarse, el golpearse, ¿no es cierto?, el sufrir. Mientras más sufro, más, ¿no es cierto?, estoy cerca de Dios. ¿Verdad? Esta escuela cínica, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿verdad?, con tratar de seguir viviendo, ¿verdad?, como que todo está bien, ¿no es cierto?, que nada nos afecta, y este escepticismo de que todo tengo que verlo, tengo que tocarlo para creerlo, ¿no es cierto?, que también fue muy fuerte en el año 1800, 1900, ¿verdad?, donde viene, ¿no es cierto?, este tiempo de humanismo, ¿verdad? Pero ya estaba allí, este escepticismo donde yo tengo que ver, tocar para poder creer, ¿verdad? En lo que pueda estar o en lo que pueda venir. ¿Ya? Ahora, también es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ver cómo el cristianismo responde a esta filosofía, ¿ya? Es decir, esto es importante, queridos hermanos, porque el Evangelio vino a dar respuesta en ese tiempo, donde todo era pecado, donde todo era maldad, donde había muchos dioses, mucho paganismo, mucha idolatría. El cristianismo vino a impactar, a transformar países, naciones, ¿verdad? Y eso es el poder del evangelio. Entonces, qué triste es hoy ver que la iglesia a veces tiene cero influencia. No, la iglesia tiene una respuesta, ¿verdad? Porque la necesidad del hombre sigue siendo la misma. Ya cambian quizás los dioses, ¿no es cierto? Hoy no tenemos dioses como Artemisa, como Diana, ¿no es cierto?
como Dagón y otros más que estaban en ese tiempo, sino que tenemos también una respuesta para la necesidad del hombre. Entonces, toda esta filosofía hablaban siempre de un tal vez, un quizás. Hablaban de la verdad, pero nadie decía yo soy la verdad o esta es la verdad, sino que cada uno daba su punto de vista. ¿Ya? Todo terminaba en un tal vez, en un quizás, ¿ya? Pero nosotros tenemos respuesta. Jesucristo dijo, yo soy, ¿ya? Es decir, no hay dudas, no hay dualidad, ¿ya? O se es o no se es, o el que es conmigo o es contra mí, ¿ya? El que está conmigo nos recoge o el que está contra mí desparrama, no hay términos medios. ¿Ya? Entonces, hoy también donde tenemos este posmodernismo líquido, ¿no es cierto? Donde todo es relativo, donde si a ti te parece que es negro, pero a mí me parece que es blanco, está bien, yo tengo que respetarte. No, hay eternos principios eternos que no se transan, que no se cambian. Las verdades de la Escritura. Tenemos un absoluto. Dios es Dios. ¿Ya? Entonces, también, ¿no es cierto? Hoy tenemos un mensaje para esta sociedad, ¿verdad? Que está tan confundida porque hay tanto relativismo que nadie sabe qué es la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Ya a ese punto la gente está divaga, ¿no es cierto?, perdida por lo mismo, por tanto relativismo. Entonces los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad, decían que algún día el logos, la palabra o el verbo vendría a explicar todas las cosas. Y bueno, Juan en el capítulo 1, ¿no es cierto?, del Evangelio lo explica magistralmente cuando dice, ¿no es cierto?, el logos, la palabra. ¿No es cierto? En el principio era el logos, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era Cristo Jesús, ¿ya? Y el verbo y Cristo es Dios, ¿ya? Entonces toma el pensamiento griego y toma también el pensamiento hebreo, ¿ya? Porque para los hebreos el logos, la palabra, el tabar del Antiguo Testamento, creó todas las cosas. Y para los griegos, ¿no es cierto?, había un pensamiento superior, que era el logos, que gobernaba todas las cosas. Entonces Juan dice, bueno, el logos de los griegos y el dabar de los hebreos, o el logos también del griego, ¿no es cierto? Para los hebreos es Cristo, es Jesús. Él es el verbo hecho carne, ¿ya? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí está, la respuesta para esta filosofía está sí, siendo también para este tiempo, para este siglo. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo o la palabra o el logos y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14, y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow, qué tremendo, hermanos. Cómo ese Dios eterno que creó los cielos y la tierra se hace hombre, ¿verdad? Y toma la humanidad y no solo como humano, Filipenses capítulo 2, sino que se humilla, ¿verdad? Y se hace esclavo. Y como esclavo muere en una cruz. Para los judíos morir en una cruz era ser maldito. Por mis pecados, por tus pecados, para que pudiéramos tener salvación. Habitó entre nosotros. ¡Wow! El Dios eterno. Caminó por las calles de Jerusalén, de Belén, de Galilea, ¿verdad? Sanó a los enfermos, libertó a los cautivos. Y Él tiene el poder para seguir haciendo. Vimos su gloria y podemos seguir viéndola hoy. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la respuesta del Evangelio para ese tiempo, pero también esa es la respuesta para hoy, para las necesidades que tiene esta sociedad, hermano, que tanto niega la existencia de Dios, que tanto se burla de Dios, pero que al fin y al cabo necesita del Señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que podemos ver ahora dentro del mundo religioso, no solo de los griegos y de los romanos, porque el imperio griego romano estaba muy enlazado, ¿verdad?, en su religiosidad. También tenemos que acordarnos que estaba ahí presente en el panorama del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, los primeros capítulos, el templo. Ya dentro del mundo religioso judío, ¿verdad? Tenemos el templo. Primero antes estaba el tabernáculo, después Salomón construye el templo, después es destruido, ¿verdad?, por los babilónicos y se construye después por el imperio medo-persa que envía de vuelta a Zorobabel, perdón, a Nehemías y a Edra, ¿verdad? Y reconstruyen el templo, y ahí se levanta el templo de Zorobabel. A él se le dice, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Después el templo de Herodes, en el tiempo que está el Señor Jesucristo, que hace un templo para congraciarse con los judíos, ¿verdad? Porque Herodes es puesto por el imperio romano.
Bueno, ahí tenemos la sinagoga también, que ya es parte en el Nuevo Testamento, que no estaba en el Antiguo Testamento. Ya las sinagogas no existían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el centro de adoración del pueblo era en el templo, o anteriormente al templo, el tabernáculo. Allí estaba Dios, allí moraba Dios, en el altar, en el arca del pacto. No había otro lugar. Los judíos tenían que venir al templo, a Jerusalén, a adorar por lo menos 3 veces al año, ¿verdad? Y aquellos que estaban más lejos aún estaban obligados a venir por lo menos una vez al año a ofrecer sacrificio. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento nos encontramos que hay sinagogas en casi todas las ciudades judías. ¿Ya? Y esto fue traído después de la deportación de Babilonia, del exilio en Babilonia. Ellos traen esta costumbre. Allá no había cómo adorar. Recuerde que aunque hubiesen venido a Jerusalén, el templo había sido destruido. Y allí nacen las sinagogas en Babilonia, ¿verdad? Y ellos comienzan a adorar, a leer la palabra. Ya no habían sacrificios, porque el sacrificio se hacía en el templo. Pero sí era un lugar de oración, un lugar de estudio de la palabra, ¿verdad? Donde los niños eran instruidos. La sinagoga era un lugar de reunión en cada ciudad donde estaban dispersos los judíos desde el cautiverio para orar y leer la ley de Moisés. También habían fiestas importantes que el pueblo de Dios celebraba y en muchas de las cuales el Señor Jesucristo estuvo allí y fue parte junto a eh, los discípulos también, ¿verdad? Y también vamos a ver algunas sectas del judaísmo, ¿verdad? Como aparecen allí los saduceos, los fariseos, y bueno, esta palabra diáspora son los dispersos, los judíos que estaban en otros pueblos, en otras naciones, que fueron llevados cautivos, pero muchos de ellos se quedaron porque les fue bien y no volvieron a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, para poder entender este contexto del Nuevo Testamento. Ahora tenemos las fiestas. Bueno, dentro de las fiestas, ¿verdad? En marzo tenemos la fiesta del Purín, esta fiesta que fue agregada, no está ahí en las fiestas de Levítico, ¿verdad? Donde aparecen todas las fiestas judías, sino que esto se hace, ¿no es cierto?, cuando la reina Esther, ¿no es cierto?, logra liberar a su pueblo de esta muerte segura que Amán había hecho, ¿no es cierto?, a través de una ley donde había que matar a todos los judíos y después se revierte, ¿no es cierto?, y se le da autoridad para defenderse y para destruir a sus enemigos, ¿verdad? Y se vuelve en una fiesta, la fiesta del Purín. Esto es más o menos el 14 de marzo. La fiesta de las luces o de la dedicación también es una fiesta que fue agregada después, en el tiempo de los macabeos, ya cuando ellos liberan, ¿no es cierto?, del imperio asirio, ¿verdad? Y especialmente, ¿no es cierto?, de este Antíoco Epífanes, que es, ¿no es cierto?, el dios loco, ¿verdad?, que hace un sacrificio de un cerdo en el templo y ahí se levanta Matatía, ¿verdad? Y se produce la revolución de los macabeos. Entonces ahí también se hace la fiesta de las luces o de la dedicación. Y esta otra que siguen más arriba, ¿no es cierto? Son fiestas netamente instauradas ahí en Levítico, ¿ya? La Pascua, ¿no es cierto? Que recuerda, ¿no es cierto?, la salida de Israel de Egipto. Ellos tuvieron que celebrar la Pascua ahí y los panes sin levaduras para poder salir de Egipto, ¿no es cierto? Y es una celebración que ellos hacen todos los años conmemorando aquello. Después de 50 días de la Pascua, ¿no es cierto? El día de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Que es el aniversario de la entrega de la ley ahí en el monte Sinaí. Recuerde usted que Jesús muere la Pascua y el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, es decir, el cristianismo muy ligado al judaísmo. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto? Tisri, octubre, está primero la fiesta de las trompetas, pero acá tenemos el día más sagrado de los judíos, que es el día de la expiación o el Yom Kippur. Era donde el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para pedir perdón por sus pecados y los pecados del pueblo. Ya ese es el día más sagrado del pueblo de Dios, el día de Yom Kippur. Por eso en estas guerras que hubieron con los egipcios y los palestinos, ¿no es cierto?, de Israel, ellos les atacaron un día de Yom Kippur, porque sabían que ellos estaban en un tiempo de búsqueda, de consagración, y los podían encontrar, ¿no es cierto?, desvalidos. Y bueno, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, del 15 al 21 de octubre aproximadamente también, donde recuerdan el tiempo que ellos vivieron, ¿verdad?, en tiendas en el desierto. Todo esto es para que usted tenga un conocimiento del contexto, para poder entender algunas cosas allí del Nuevo Testamento. Y ahora sí, ya vamos entrando a tierra derecha, ¿verdad? Y dentro de
las sectas que teníamos dentro del judaísmo, están los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, ¿ya? Entonces, los celotes, más que, ¿no es cierto?, una secta, era un grupo revolucionario, un grupo nacionalista, ya que quería, ¿no es cierto?, vencer al Imperio Romano a través de la violencia. Ellos mataban a soldados romanos, ¿verdad? Y dentro de los discípulos había un Simón el celote, no Simón Pedro, había otro Simón que venía, ¿no es cierto?, de este grupo, ¿no es cierto?, revolucionario que eran los celotes. Después tenemos a los esenios, que los esenios eran ascetas. Asceta significa gente que se aparta, que se aleja, ¿no es cierto? Porque había una decepción. Mire, había una decepción en los grupos religiosos, ¿no es cierto?, paganos, y ellos se acercaban al judaísmo. Pero dentro del judaísmo habían los esenios, quienes estaban desencantados de estos grupos religiosos como los fariseos y los saduceos, porque también veían, ¿no es cierto?, que ellos no cumplían, lo que Jesús les criticó. Ellos no conocían el espíritu de la palabra, de la escritura, del amor, del perdón, ¿ya? Entonces los esenios eran ascetas, ¿ya? Y estos ascetas eran sobrios y muy severos en conducta, por eso se apartaban, no estaban dentro de las ciudades, sino que se iban a lugares, ¿verdad?, apartados. No daban lugar a la ira, ni tampoco usaban juramentos, y se piensa que ellos fueron, ¿no es cierto?, los que compilaron los manuscritos que fueron hallados allí en las cuevas del Qumran. Eso lo vamos a ver más adelante, que es un descubrimiento de rollos en el año 1948, ¿verdad?, donde hay muchas copias de manuscritos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, ¿ya? Y esto permite, ¿no es cierto?, eh, que nuestra Biblia sea comparada, ¿no es cierto?, con esos manuscritos que son mucho más antiguos y se dé cuenta de que no tiene errores, sino que en realidad solamente, ¿verdad?, se confirma lo que escribieron los masoretas originales. Bueno, tenemos estos dos grupos religiosos importantes, ¿verdad?, dentro del judaísmo, que son los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran un grupo que tenía menos número, pero tenía más poder. Ellos mandaban, ellos gobernaban, tenían el poder político y también tenían el poder civil y económico. Ya ellos tenían el poder, mejor dicho, político y religioso en ese tiempo, los saduceos, y ellos se acomodaron al Imperio Romano, porque el Imperio Romano reconocía, ¿no es cierto?, a los saduceos, y por ello, ¿no es cierto?, ellos se acomodaron y les convenía que el Imperio Romano siguiera sobre Israel. ¿Ya? Ellos solo creían en la Torá, en el Antiguo Testamento, solamente en la Torá o en el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? Ellos creían solo en esos 5 libros y no en los demás. Y no creían tampoco, ¿verdad?, porque eran muy racionales, en lo sobrenatural, es decir, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus y tampoco creían en la resurrección. Ya, por el contrario, los fariseos eran un grupo mucho mayor, ¿no es cierto?, con muchos más participantes, eran separatistas o puritanos. Ellos se opusieron, ¿verdad?, al Imperio Romano, pero ellos lo hacían a través de enseñar la escritura. Ya tuvieron origen poco después de los macabeos, aproximadamente el 135 antes de Cristo. No estaban en el Antiguo Testamento. Recuerde que el último libro que se escribe es 400 antes de Cristo, Malaquías. Se encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo y fundaban su teología en el canon del Antiguo Testamento. Ellos sí creían en toda la Tanakh, todo el Antiguo Testamento, en Pentateuco, libros históricos, poéticos y proféticos, ¿ya? Y ellos además también, ¿no es cierto?, interpretaban, ¿no es cierto?, la ley como un método alegórico, ya para tener cierta flexibilidad. Entonces también dentro de los fariseos habían unos más conservadores y otros, ¿no es cierto?, más liberales. Pero con respecto a esto, ¿no es cierto?, ellos le daban mucho valor a la ley oral o a la tradición, que es lo que Jesús condenó, ¿verdad? Y observaban con toda escrupulosidad, ¿no es cierto?, estas leyes, aparte de la ley o la Torá, ellos agregaron muchas otras leyes más, ¿verdad? Creían en la existencia de los ángeles, creían en los espíritus, en lo sobrenatural, en la inmortalidad del alma, en la resurrección, ¿ya? Entonces, siendo judíos, tenían dos maneras distintas de ver, ¿no es cierto?, su religión, unos los saduceos y otros los fariseos. Ya practicaban la oración ritual, ellos oraban 3 veces al día, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, ayunaban 2 veces a la semana y diezmaban de todo, aún de si se tomaban una agüita de menta, ¿no es cierto?, diezmaban de esa menta, ¿verdad? Y también guardaban, ¿no es cierto?, el sábado,
Por eso cuando los discípulos recogen espiga el día sábado, ellos se molestan y Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo. Dentro del judaísmo tenemos, ¿no es cierto?, estas sectas, pero también tenemos aquellos que estaban en la diáspora o en la dispersión, ¿ya? Esos son los que se quedaron fuera, ¿no es cierto? Y ahí está, 722, la primera conquista del Imperio Asirio, tomando ¿no es cierto?, al reino del norte, y lleva a algunos judíos, ¿no es cierto?, de Samaria a otras colonias. Entonces ellos son los de la diáspora, judíos que están en otra nación, en otro pueblo. Después en el 605, 597, 586, Babilonia, a través de Nabucodonosor, deporta a muchos a Babilonia, ¿no es cierto?, desde Jerusalén, y también solamente cuando Ciro permite que regresen a Jerusalén para restaurar el templo y las murallas, solo 50.000 volvieron. Se dice que eran más de 600.000 judíos que estaban de 600.000 a 1.000.000 en Babilonia, pero solo 50.000 vuelven porque les fue muy bien en Babilonia a los judíos, ¿ya? Entonces, a ellos se les llama los de la diáspora o la dispersión, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto? Ahí Alejandro el Grande, ¿no es cierto?, da oportunidades para que también puedan salir, ¿no es cierto?, judíos a Egipto, a Siria, ¿verdad? Pompeyo de Roma también lleva algunos palestinos esclavos a Roma. Entonces, todos ellos que llenan otros países, otras naciones, son los de la diáspora o de la dispersión, ¿ya? Entonces, ellos, ¿verdad?, son los que después, ¿no es cierto?, pasan, ¿verdad?, lamentablemente, y se quedan lejos, ya lejos, lejos, lejos de casa, a ellos se llaman los de la dispersión. Pero también en el Nuevo Testamento, después cuando usted lee las cartas o epístolas generales, a los de la diáspora, a los dispersos, también se le escribe a esos cristianos que están en otros países o en otras naciones, ¿ya? Entonces, diáspora o dispersión es el término que aplica a la nación de Israel, primero que todo, ¿no es cierto?, a los judíos que están dispersos por el mundo, y después también a los creyentes que residen en estas ciudades, ¿no es cierto?, a las que le escribe Santiago y también en Primera de Pedro. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, ahí ya hemos terminado con el segundo PowerPoint, ¿no es cierto? Este PowerPoint que nos habla un poquito de este contexto, de estas religiones que habían, estos grupos sociales, ¿verdad? Religiosos, políticos. Y el siguiente PowerPoint también nos va a hablar un poquito de eso, ¿no es cierto? De este imperio, ¿verdad? Y cómo aportaron, ¿verdad? Para la venida del Señor. Pero antes que eso, yo quisiera, como les prometí la semana pasada, ¿verdad? Era que íbamos a ver, ¿no es cierto? También a nosotros con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Y vamos a ver, esperen un poquitito, ahora sí, un videíto, ¿no es cierto? Que es un resumen del panorama del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles.
Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo.
Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Bueno, queridos hermanos, ahí quise dejar la imagen, ¿no es cierto?, de este resumen de este Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde tenemos primero los evangelios, ¿verdad?, que hablan de la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después nos encontramos, ¿no es cierto?, con el libro de Hechos, que nos muestra la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta los viajes misioneros del apóstol Pablo, y después vienen las cartas, ¿no es cierto? Las cartas de los apóstoles, en este caso primero las cartas de Pablo, este apóstol a los gentiles, para una iglesia que están haciendo, una iglesia, ¿verdad?, que es nueva, que es bebé y donde necesita instrucción. Recuerde que ya Jesús no está, viene el Espíritu Santo,
Los apóstoles han sido dispersos y la iglesia necesita respuesta, necesita dirección. Y para eso están, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, estas epístolas, estas cartas que enseñan mucha doctrina, mucha enseñanza. Y están las cartas que escribe el apóstol Pablo a iglesias y a individuos. Y después tenemos las cartas generales, ¿verdad?, o universales, que son las cartas que se escriben para toda la iglesia, aunque toda la escritura es para el día de hoy, para todos nosotros, pero en su escrito original, ¿no es cierto? Estas fueron abiertas para toda la iglesia. También las cartas, ¿no es cierto?, eran tomadas por las iglesias, copiadas y se enviaban a las otras congregaciones. Por eso se forma después el canon del Nuevo Testamento. Y terminamos, ¿no es cierto?, con este libro profético, ¿no es cierto?, simbólico también del libro de Apocalipsis, que está muy relacionado con Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y acá hay una nueva tierra, un nuevo cielo, ¿verdad? Donde muestra la victoria de Cristo y de la iglesia en contra de Satanás. Ya todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que vamos a estar realizando, vamos a estar viendo, ¿verdad?, durante estas otras cuatro clases que nos quedan. Ya en estas dos primeras hemos querido mostrar un contexto, ¿verdad?, de todo, ¿no es cierto?, lo que se trabajó y se construyó para tener nuestro Nuevo Testamento y estos grupos. Así que el siguiente PowerPoint tiene que ver con esto, pero me gustaría, ¿no es cierto?, que también volviéramos allí a nuestro material, ¿no es cierto? Que ese material es para que usted lo tenga, para que usted lo use, ¿no es cierto? Para que usted lo estudie, ¿verdad? Y vamos allí, ¿no es cierto?, a analizar un poquito, ¿verdad? Este trasfondo, ¿verdad?, informativo del Nuevo Testamento, y donde mostrábamos este arbolito, ¿no es cierto?, donde está el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, los 27 libros, pero que están muy conectados, ¿no es cierto?, su raíz es el Antiguo Testamento. Yo no puedo desligarme del Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, es verdad, hay leyes y normas que nosotros hoy no debemos cumplir. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tenía tres tipos de leyes. Ya estaba la ley civil, ¿no es cierto?, que tenía que ver con Israel, la ley religiosa, y tenemos la ley espiritual o moral. Ya Jesús resumió la ley que nosotros teníamos que cumplir cuando él dice que la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo, ese es el todo de la ley. Pero había leyes rituales, ceremoniales, que tenían que ver con el tabernáculo. Hoy nosotros no tenemos que llevar un cordero para sacrificarlo, para ser perdonado, no tenemos que guardar el día de reposo, no tenemos que circuncidarnos, ¿verdad? Porque estas eran leyes que eran exclusivas, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Entonces había leyes civiles que correspondían solo a Israel y leyes ceremoniales, rituales, ¿no es cierto?, como leíamos ahí, el día de Yom Kippur, ¿verdad?, el de los tabernáculos, el día de reposo. Nosotros no estamos obligados a cumplir aquello, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es importante que nosotros no podemos olvidarnos del Antiguo Testamento, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos un pequeño repaso que también ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, este periodo babilónico donde el reino del sur, ¿verdad?, es tomado, ¿verdad?, por el imperio babilónico, donde dejan a Sedequías como rey, se le llama el rey títere porque en realidad fue puesto, ¿verdad?, por los babilónicos, y él trata, ¿no es cierto?, de pedir ayuda a Israel, perdón, a Egipto, pero esto, por el contrario, hace, ¿no es cierto?, que sea destruido totalmente Jerusalén y el templo, los muros y también el templo. A Sedequías le sacan los ojos, bueno, primero matan a sus hijos delante de él, ¿verdad? Y es llevado cautivo a Babilonia. Allí nace la sinagoga, por eso está ahí en negrito, ¿no es cierto?, en Babilonia, porque ellos no podían volver, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Ya recuerde usted que el templo ya había sido destruido, por ello, ¿no es cierto?, ellos no podían volver, ¿verdad?, a presentar sacrificios ni ofrenda, entonces solamente la sinagoga eran lugares, ¿verdad?, de adoración, ¿no es cierto?, eran lugares, ¿verdad?, de lectura de la Torá, ¿verdad? Y es allí donde también se escribe, ¿verdad?, el Salmo 137, si no me equivoco. Ya 137 me parece mucho, que es el salmo que habla de la cautividad. Sí, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Por qué? Porque ellos querían volver a Jerusalén, no estaba el templo, no estaba la ciudad,
sobre los sauces, en medio de ellas, ellos eran un pueblo de fiesta, de alegría, ¿verdad? Y colgaron sus arpas, ¿verdad? Que era su instrumento principal. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Ellos le pedían, los babilónicos, canten, ustedes son un pueblo alegre. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Y qué decían los judíos? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Qué tremendo. El verso 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Qué dolor había, qué decepción, pero fue por su pecado, por su desobediencia. No escucharon al profeta Jeremías que les había hablado, ¿verdad? Y por eso fueron llevados cautivos. Allí nacen entonces las primeras sinagogas que después en el Nuevo Testamento están dispersas, ¿verdad? En casi todas las ciudades de Israel. También tenemos ahí el imperio medo-persa, ¿no es cierto?, donde solo vuelven aproximadamente 50.000, acá dice 42.000 judíos, de una gran cantidad, 600.000 a 1.000.000, dicen que aproximadamente estaban allí. Y es allí donde se envían tres, ¿no es cierto?, podríamos llamarlos así, ¿verdad? Personalidades, Zorobabel, ¿verdad? Edras y Nehemías. Ya Zorobabel fue notorio porque reconstruyó el templo. Edras, porque estableció la prioridad de la ley, leer la escritura. Usted lee el libro de Edras, ¿no es cierto? Ellos estuvieron leyendo mediodía y la gente lloraba solo con haber leído la escritura. Y Nehemías, ¿no es cierto?, que reconstruyó las murallas de Jerusalén. Ya las murallas eran muy importantes en ese tiempo porque una ciudad sin murallas era fácilmente conquistada, tomada. Y bueno, aquí vemos también la religiosidad del pueblo. Ellos prefirieron primero restaurar el templo, levantar el templo y después las murallas, ¿ya? Así que ahí el imperio medo-persa, ¿no es cierto?, ayudó y bueno, ahí también cuando vuelven estos judíos que se habían guardado y ven a sus primos samaritanos o hermanos samaritanos que se habían mezclado con otros pueblos, es donde nace esta enemistad, ¿no es cierto? Y ellos dicen, nosotros estuvimos cautivos y nos guardamos para Dios y hemos vuelto purificados porque no nos casamos con mujeres paganas y ustedes que se quedaron en Samaria y se mezclaron. Entonces desde ahí se produce este quiebre entre judíos y samaritanos, ¿ya? Después el imperio griego, ¿verdad? Donde, ¿no es cierto?, Alejandro el Grande usó a Aristóteles como su tutor personal, ¿verdad? Y por eso él, ¿no es cierto?, utilizó, ¿verdad?, esta helenización que transmitió la cultura griega, ¿verdad?, en todos los países que conquistó, enseñando el griego como idioma y la cultura y toda la filosofía griega, y a pesar de que después está el Imperio Romano, ¿verdad?, predominante, se mantiene la cultura, ¿verdad?, helénica o griega, ¿verdad?, en el tiempo del Nuevo Testamento. Allí están, ¿no es cierto?, los de la diáspora, los que están dispersos, judíos, ¿verdad?, por todo el mundo, pero también ahí está la traducción de esta Septuaginta que lo vimos también en los PowerPoint. ¿Ya? Entonces usted tiene que completar ahí que era helenizar, que es la lengua franca, que es la diáspora, que es la Septuaginta. Así se lee, ¿no es cierto?, ese número romano, la Septuaginta. Después el imperio griego, ¿verdad? Se divide porque muere muy joven Alejandro el Grande o Magno, y se divide en cuatro de sus generales, y ahí es donde está, ¿no es cierto?, el periodo sirio, ya dentro de estos generales, ¿verdad? Y que aparece este Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, que significa el Dios manifestado, pero los judíos le decían Epímanes porque decían que era un hombre loco, sin temor de Dios, líder de la legión judía, y él manda, ¿no es cierto?, a quemar los escritos sagrados y además a sacrificar un cerdo allí, ¿no es cierto?, en el templo. Y por eso se levanta, ¿no es cierto?, el periodo macabeo, donde aparece Matatías allí, ¿no es cierto?, quien se rehúsa a hacer este sacrificio y mata, ¿no es cierto?, a este sacerdote que quiso hacer esta dedicación. Y ahí, ¿no es cierto?, se hace una rededicación del templo y se levanta esta fiesta que hablábamos, ¿no es cierto?, de las luces o Hanukkah, ¿verdad? Que también es una fiesta que está el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 10, ¿ya? Y el imperio romano, ¿no es cierto?, que aparece allí, ¿no es cierto?, cuando Pompeyo anexa toda Palestina, ¿verdad?, al imperio
romano y que ahí ponen, ¿no es cierto?, distintos gobernadores. ¿Ya? Entonces ahí también usted tiene que poner quién era Antíoco Epífanes, quién era Judas Macabeo, quién era Herodes el Grande. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, ese autoexamen para que usted lo pueda llenar. Después tenemos el mundo social y cultural, ¿no es cierto?, esta helenización, que es la cultura griega en medio de los judíos y del Imperio Romano, y cómo hubieron también grupos sociales en Israel que se adaptaron, ya también hicimos un pequeño comentario, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, y otros que se opusieron ya al Imperio Romano, ¿ya? Entonces, dentro de los que se acomodaron y aceptaron el Imperio Romano, ¿no es cierto?, estaban los saduceos, ya porque ellos seguían con su poder político y también religioso, ¿verdad? Casi todos los del Sanedrín eran saduceos, ¿ya? Entonces ellos se acomodaron a este imperio dominante, pero quienes se opusieron, ya también lo señalamos, eran los celotes, este grupo, ¿no es cierto?, radical que creía en la fuerza de las armas para poder derrocar al Imperio Romano, ¿no es cierto? De ahí viene también la palabra sicario, porque ellos tenían, ¿no es cierto?, ¿verdad? Un cuchillo largo que se llamaba sicai, entonces, sicario, la palabra que se usa hoy, ¿verdad?, para gente que le pagan para matar gente, ¿ya? Pero viene de ahí, mire, de los celotes, de ese tiempo, de ese cuchillo que ellos tenían, que era sicai, y de ahí aparece la palabra sicario, y después, ¿no es cierto?, los celotes. Bueno, los fariseos, también lo dijimos, se opusieron, ¿no es cierto? Pero ellos a través de la pureza, a través, ¿no es cierto?, de enseñar el Antiguo Testamento, la Tanakh, ya todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces ellos se separaron, ¿verdad? Pero agregaron tantas normas a la ley, ¿verdad?, que aún ellos mismos no eran capaces de cumplir y Jesús eso le critica, ¿ya? Que eran sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro, ¿verdad? Ellos estaban llenos de pecado y además ponían, ¿no es cierto?, peso sobre la gente que ni ellos mismos podían cargar. ¿Ya? Entonces ahí está esas palabras también, alacá, perush, intercultural, intracultural, para que usted lo pueda ir llenando. El mundo religioso, ya lo vimos también, estos fariseos que eran un grupo mayoritario, pero que no tenían el poder de los saduceos, creían en todo el Antiguo Testamento, en los ángeles, en la resurrección, ¿verdad? Y que estaban y se oponían al imperio, ¿no es cierto?, romano. Entonces ellos buscaban una pureza, ¿no es cierto?, para acercarse a la mesa de la comunión, por eso también el lavado de manos, ¿verdad?, que ellos le daban mucha importancia, los diezmos que tenían que ser de todo, ¿no es cierto?, entregar, y también, ¿verdad?, el día de reposo, que para el judío comienza el viernes con la puesta del sol y termina el sábado con la puesta del sol, ¿ya? Por eso los adventistas, ¿no es cierto?, ellos dejan de trabajar a las 5 de la tarde, máximo 6 de la tarde, porque para ellos ahí comienza el día de reposo, ¿ya? Bueno, los saduceos era el grupo que se acomodó, ¿verdad? Pero tenía este poder religioso, tenía este poder político y económico, ¿verdad? Ellos, ¿no es cierto?, estuvieron ahí, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad?, acomodados al imperio, pero eran también los que gobernaban, ¿no es cierto?, ahí al pueblo judío, ¿ya? También no se sabe muy bien cuándo nacen estos saduceos, porque tampoco están en el Antiguo Testamento, entonces algunos piensan que pudo ser del sacerdocio de Sadoc en el tiempo de David, ¿ya? Pero no se sabe bien claramente, ¿ya? Pero sí, Josefo, que es un historiador judío, ¿verdad? Él dice que formaron la aristocracia gobernante en Israel, ¿verdad? En el año 60 aproximadamente antes de Cristo. Ya los celotes, que ya lo fuimos también, ¿no es cierto? Que eran este grupo, ¿verdad?, político más que religioso, ¿no es cierto? Y radicalizado, ¿verdad?, en contra del Imperio Romano. Otros que se acomodó también y que era parte de este grupo social eran los cobradores de impuestos, o los publicanos, ¿verdad? Que eran judíos que le cobraban impuestos a sus hermanos, ¿verdad? Y se los llevaban a Roma, pero además ellos cobraban más de lo que era, entonces eran odiados por los mismos judíos, ¿ya? Muchos de estos cobradores de impuestos eran despreciados por su propia familia, eran una vergüenza para ellos. Y también un grupo que estaba presente y que no se nombra mucho, pero que sí en la Biblia dice
eran los pecadores o la gente de la tierra. Ellos eran los que no eran religiosos dentro de los judíos. También habían algunos que no creían, ¿no es cierto? O no querían creer, porque en realidad eran tantos los impuestos que eran puestos por Roma, más los impuestos del templo y el diezmo, que casi el más del 40% de los ingresos tenían que ser pagados en impuestos. Entonces ellos preferían ser pecadores y no declararse judíos para no pagar esos impuestos que también eran cobrados en el templo en ese tiempo. ¿Ya? Así que eso, mis queridos hermanos, los Amarset eran los de gente de la tierra, los pobres y los pecadores, ¿no es cierto?, que no querían una herencia religiosa. Ya todo eso está allí en su material y ahí también está, ¿no es cierto?, este autoexamen para que usted pueda, ¿no es cierto?, ir allí, van a salir las preguntas de la prueba. ¿Ya? Así que, bueno, dentro del videíto que yo lo voy a subir a YouTube, usted puede poner también sus preguntas, ¿verdad? Poner quizás un me gusta, pero poner su nombre. Eso es importante para la asistencia del día de hoy, ¿no es cierto? Yo me voy a fijar quiénes pusieron su nombre en el video. Ya hay un video que es de la primera clase para aquellos que no estuvieron lo puedan ver, ¿no es cierto? Para que no queden colgados, ¿no es cierto? Porque es la base y después hemos ido construyendo sobre eso hoy día, ¿no es cierto? También. Y estaremos terminando, ¿no es cierto?, con el siguiente PowerPoint, ¿no es cierto?, que también nos habla, ¿verdad?, de este contexto religioso, cultural, social, ¿verdad?, para que nos quede bien claro, ¿no es cierto?, y podamos entender, por eso, ¿no es cierto?, los judíos no se hablaban con los samaritanos, qué tremendo lo que hizo Jesús en ir a Samaria, en ir y hablar con una mujer que culturalmente un rabí no podía hablar con una mujer judía, menos con una mujer samaritana y con una mujer samaritana que tenía cierta reputación. Por algo ella fue al mediodía a buscar agua, que era donde no iban las mujeres porque había mucho sol. Entonces probablemente ella por vergüenza iba a esa hora porque las mujeres iban bien temprano en la mañana o bien por la tarde. ¿Ya? Entonces Jesús rompe paradigmas sociales, culturales, ¿verdad? Porque él enseñó el espíritu de la escritura, de la palabra, que era amar a Dios y amar al prójimo. Ahí vamos a ver también qué pasó con estos fariseos, con estos saduceos, que cuando Pablo, ¿no es cierto?, tiene que defenderse, dice, bueno, a mí me están cuestionando porque creo en la resurrección, porque sabía que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí, entonces ellos empezaron a pelear entre ellos, ¿ya? Entonces, todo esto nos ayuda, queridos hermanos, también, ¿no es cierto?, en este politeísmo que había y cuando Pablo llega al aerópago, ¿no es cierto?, y ve que habían estatuas de muchos dioses y había una que decía el Dios no conocido, y él dice, bueno, de él les vengo a hablar, ¿no es cierto?, de ese Dios verdadero. ¿Ya? Entonces, usó lo que estaba allí para llevar la palabra, ¿no es cierto? Estos grupos sociales nos ayudan a entender también que haya un celote dentro de los discípulos de Jesús, que era radical, que estaba en contra del imperio romano, y tenemos a Mateo, el publicano, que cobraba impuestos, es decir, dos personajes allí, ¿no es cierto?, que estaban en líneas políticas totalmente opuestas, en líneas sociales opuestas, y que el Evangelio vino a transformar y les hizo hermanos, discípulos del Señor, y que estuvieron dispuestos a dar su propia vida, ¿no es cierto?, para llevar el mensaje de Cristo. Entonces, ese es el poder del Evangelio, que transforma, que cambia el corazón, la vida de las personas, ¿ya? Así que continuamos entonces, ¿verdad? Y con eso estaríamos llegando al final, con este PowerPoint, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, un poquito también de esto. Vamos entonces al PowerPoint, ¿verdad? Que sería ya el último, ¿verdad? Por el día de hoy. Y nos estaríamos viendo ya, con la ayuda del Señor, la próxima semana, ¿verdad? Si Dios nos permite, el día viernes, ¿verdad? Con ya entrando de lleno a cada uno de los libros del Nuevo Testamento, donde veríamos, ¿no es cierto?, su autor, el destinatario, propósito, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo aproximadamente? ¿Verdad? Para también ir construyendo ya, ¿no es cierto?, este panorama del Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí panorama del Nuevo Testamento, Instituto Bíblico Asambleas de Dios 2025. Bueno, nuestro Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un poquito la historia, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento es la historia de los esfuerzos de Dios para redimir a la perdida y pecaminosa raza humana. Ya ese es el propósito en realidad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Para que Él redima al pecador,
a nosotros, ¿verdad? Y podamos ser salvos. Y esto a través de un nuevo pacto, ¿verdad? Recuerde usted que Dios hizo pactos en el Antiguo Testamento con distintos hombres, con Israel, y ninguno pudo cumplir estos pactos. Entonces, al final, por eso hoy se habla de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, o de la gracia, ¿no es cierto?, que es el regalo de Dios inmerecido, porque nosotros no podríamos cumplir con ninguno de estos requerimientos, pero Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario, y gracias a Él, nosotros hoy podemos tener salvación. Entonces, eso es el Nuevo Testamento. Ya, esto lo vimos también, el periodo intertestamentario, que es el periodo, ¿no es cierto?, donde hubieron 400 años de silencio, 400 años donde Dios no habló a través de los profetas. Recuerde usted que el canon del Antiguo Testamento está constituido, construido por profetas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, así como en el Nuevo, los apóstoles, discípulos de Jesús, que fueron inspirados también por el Espíritu Santo. Entonces, estos 400 años de silencio se le llamó periodo intertestamentario o también 400 años de silencio. Entre Malaquías, que fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento, que según los estudiosos sería Santiago. Ya es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, y de los evangelios, el primero sería el Evangelio de Marcos, porque nuestra Biblia no está ordenada en forma cronológica, sino que está ordenada en forma literaria, es decir, por su literatura. Por eso tenemos los evangelios, después tenemos histórico, que es el libro de Hechos, que cuenta la historia de la iglesia, después las epístolas o cartas, y por último el Apocalipsis, que tiene que ver con este, ¿no es cierto?, libro profético. El Antiguo Testamento también tiene su orden, el Pentateuco, los primeros 5 libros, Torá, decían los judíos, instrucción, enseñanza. Después tenemos los libros históricos, ¿no es cierto?, que nos hablan de todo este periodo de Israel, ¿verdad?, de su división, de los reyes del norte, de los reyes del sur, después la deportación, el exilio, ¿verdad? Y después tenemos los profetas, perdón, el poético, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que muchos de ellos son compilaciones, ¿verdad?, de salmos de distintas épocas. El primero de ellos, probablemente el de Moisés, Salmo 90, ¿verdad? Después uno de los últimos, el Salmo 137, que habla del cautiverio, ¿no es cierto?, del pueblo ahí en Babilonia. Y también los proverbios, que también no todos eran de Salomón, sino que también ahí habían de Agur y de otros más, ¿no es cierto?, que escriben estos proverbios. ¿Ya? Entonces, está ordenada por literatura. Después vienen los profetas mayores y los profetas menores. ¿Ya? Entonces, a este periodo se le llamó el periodo intertestamentario. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una tabla también, ¿no es cierto?, sobre estos imperios, ¿no es cierto?, el imperio persa o medo-persa, el griego o helénico, ¿no es cierto?, el periodo asmoneo o macabeo, donde se levanta, ¿no es cierto?, Matatía, para frenar, ¿no es cierto?, a este Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y después el Imperio Romano. Ya ahí aparecen las fechas y algunas cosas importantes, ya que se las voy a dejar para que ustedes les puedan ver con mucho más calma, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos conversado, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, varias veces también. Entonces, ahora tenemos este trasfondo que también ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el mundo político, ¿no es cierto? Primero el periodo babilónico, que dijimos, ¿no es cierto?, que en este periodo, ¿no es cierto?, es donde se pueden producir, ¿verdad?, las sinagogas, el periodo persa, donde se vuelven los cautivos, ¿no es cierto?, para reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. Después el griego, donde se instaura, ¿no es cierto?, el idioma, ¿verdad?, griego, y también, ¿verdad?, el periodo sirio, donde está ahí, ¿no es cierto?, Antíoco Epífanes, y ahí se levanta el periodo de los macabeos, ¿ya? Bueno, en los libros apócrifos está Primera y Segunda de Macabeos, que habla de este periodo histórico. Estos libros apócrifos, oscuros, secretos, decir, fueron agregados en la traducción de la Septuaginta y también de la Biblia Jerusalén católica. Ya nosotros no los consideramos inspirados, sino que pueden leerse como cultura general, pero no tienen revelación o inspiración como los otros libros de la Biblia. ¿Ya? Y por último, el periodo romano. Entonces ahí está cautiverio, Edras, Nehemías, Ageo, Malaquías, Zacarías y los 400 años de silencio, y viene el Evangelio y aparece Juan el Bautista. Por eso es tan importante
estos 400 años de silencio, porque aparece Juan el Bautista predicando, ¿no es cierto?, ahí a la orilla del río Jordán, en el desierto, y la gente va a escuchar, porque imagínense 400 años donde no había profeta en Israel, y de pronto alguien comienza a decir, hay un profeta, alguien está enseñando, alguien está predicando de parte de Dios. Entonces la gente salía a buscar, ¿no es cierto?, a este profeta que sabían también que podía ser el que iba a preparar el camino, ¿no es cierto?, del Mesías que ellos esperaban. Ahora, ellos esperaban un Mesías político que los iba a libertar del Imperio Romano. Nunca lo entendieron que iba a ser un libertador espiritual que nos iba a salvar del pecado, de la muerte, del imperio de Satanás. ¿Ya? Y aún los discípulos les costó entender que Jesús tenía otro otro plan, que su reino no era de este mundo, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no es cierto?, el trasfondo histórico, cautividad babilónica, año 605, 589, otra, y después el último 586, donde destruyen toda Jerusalén, ¿ya? Esto resultó en la destrucción de Jerusalén, el incendio y saqueo del templo y la deportación de muchos a Babilonia, ¿ya? Entonces los judíos permanecieron bajo el dominio de los babilonios aproximadamente 50 años, porque después vinieron los medo-persas, ¿ya? Y se supone, ¿no es cierto?, que eran 70 años que ellos iban a estar como cautivos, ¿verdad?, en otra nación. El periodo persa o medo-persa, ¿verdad?, que es del 539 al 331 aproximadamente antes de Cristo, los judíos fueron tratados bien allí, ¿no es cierto? Es más, ¿no es cierto? Estos reyes de este periodo, ¿no es cierto? Eh, Instaron o les permitieron volver, ¿verdad?, a su tierra y además les ayudaron a reconstruir. Aparte que autorizaron la reconstrucción del templo y los muros, también ellos aportaron, ¿no es cierto?, en forma, ¿verdad?, económica, ¿verdad?, y con materiales, ¿ya? Y abarca a los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías y el liderazgo de Esdras y también de Nehemías, ¿ya? Entonces es interesante cómo este imperio medo-persa, ¿no es cierto?, tiende a hacer que el pueblo de Dios vuelva a Jerusalén. Después tenemos el imperio griego, que es uno de los imperios que dura mucho, muy poco, ¿verdad? Pero que después quedan los generales de Alejandro como con ciertos, ¿no es cierto?, eh, pueblos, ciudades. Entonces ahí está Alejandro Magno, 331, 323, porque él muere muy joven, ¿verdad? Y entrega, ¿no es cierto?, a estos, ¿verdad?, generales su reino y se extiende, ¿no es cierto?, la cultura griega, el idioma griego. Tenemos también allí, ¿no es cierto?, que en esta división están los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿ya? Entonces que se reparten allí Palestina. Y en ese periodo se hace la traducción, ¿no es cierto?, de la Septuaginta. Ya esta traducción del Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo, que ya era una lengua muerta, quizás los sacerdotes manejaban todavía el hebreo, pero ellos hablaban en arameo, que son lenguas semíticas, ¿no es cierto?, de Palestina, y es traducido, ¿no es cierto?, al griego por eh, eruditos judíos. Se dice que eran 12 por cada tribu, eh, entonces por eso se llama Septuaginta, porque sumaban 70. ¿Ya? Así que más o menos, perdón, eran como 7 por cada tribu, ¿sí? Y ahí serían la Septuaginta, ya 77 vendrían a ser los traductores. Las guerras y las intrigas caracterizaron las relaciones entre ambos, ¿ya? Y los seleucidas, entre los Ptolomeos y los seleucidas había competencia entre ellos, ¿verdad? Y ahí es donde Antíoco III derrotó a los Ptolomeos en Palestina y viene a ser territorio de estos, ¿verdad? Y ahí, ¿no es cierto?, es donde se suceden aquí varias peleas entre ellos. Y bueno, Antíoco barrió, ¿no es cierto?, la tierra de Palestina y también, ¿no es cierto?, con todo este tema de la escritura y, ¿no es cierto?, una abominación con respecto a la religiosidad judía. Entonces ahí está, Antíoco IV atacó la religión y la cultura judía. Jerusalén se volvió casi en una ciudad griega, prohibió la lectura de la Torá, Antíoco Epífanes, y ahí aparece la rebelión de, ¿no es cierto?, Matatías y su familia, y entonces era la revolución de los macabeos, ¿ya? Derrotaron en el 165 a los sirios, que eran los griegos, ¿verdad?, de este emperador, de este general,
y se purificó y se volvió a dedicar el templo, se logró la paz y finalmente los judíos quedaron independientes, no estaban bajo ese periodo. Y ahí, ¿no es cierto?, ellos escogen a esta misma familia para que queden gobernando, ¿no es cierto?, a Israel o Palestina. ¿Ya? Entonces ahí está, Simón, el hermano de Judas, fue el primer gobernante de este periodo, fue declarado sumo sacerdote y dirigente civil vitalicio, ¿ya? Y también ahí comienza una guerra civil por el poder, ¿ya? Que querían mandar, ¿ya? Roma actúa como árbitro y, ¿no es cierto?, Juan Hircano sucede a su padre, que era Simón, y hacen una alianza con Roma, y esto hace, ¿no es cierto?, que los idumeos también se conviertan al judaísmo, y las guerras de Roma impulsan la paz, trayendo consigo la dominación romana. ¿Ya? Y por último, el periodo romano, 63 a.C., con esta guerra civil judía que querían, ¿no es cierto?, el poder, estableció Roma a Juan Hircano como rey. El poder residía así en Roma y, ¿no es cierto?, Antípater, un idumeo, sube en favor de Roma, sitúa a sus hijos en posiciones de poder y uno de sus hijos era Herodes. Llegó a ser declarado rey de Israel, conocido por sus ansias de poder y su desenfrenada maldad. También Herodes mató a casi todos sus familiares. Ya ahí están las religiones también, ¿no es cierto?, y filosofías romanas. ¿Ya? Y el panteón greco-romano, tenemos ahí a Artemisa, ¿verdad? Tenemos a Zeus, tenemos a Apolo, ¿verdad? Tenemos a Hécate y tenía muchos dioses más en realidad, ¿ya? Entonces, casi todos los dioses romanos eran los mismos griegos, ¿verdad? Pero que le cambiaron ellos nombre. Ya, también ahí se agregó, ¿no es cierto?, el culto al emperador, que también ya lo habíamos señalado, pero aquí es donde los cristianos, ¿no es cierto?, no estaban dispuestos a adorar al emperador y esto produjo, ¿no es cierto?, la persecución en contra de la iglesia. Habían estas religiones de misterio que también lo comentamos, ¿no es cierto?, donde se enfatiza, ¿no es cierto?, el tener un éxtasis más que una enseñanza y las personas entraban en una unión con su Dios por medio de ritos secretos, ¿ya? Por eso se llamaban religiones de misterio. Y bueno, aparece también una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que es el gnosticismo, proviene de la palabra griega conocimiento, donde se supone, ¿no es cierto?, que había uno que era el que conocía, el que sabía, el que tenía como la revelación, ¿ya? La salvación solo podía lograrse obteniendo este grado de conocimiento y esta filosofía se basaba en el dualismo de Platón, que enseñaba que la materia era mala y que el espíritu era bueno, ¿ya? Entonces ahí habían dos corrientes, que era el libertinaje, ya el epicurismo, podríamos llamar así, ¿no es cierto? El placer a cualquier cosa y el ascetismo, el negarse a la comida, ¿no es cierto? A, a la buena vida, ¿ya? Entonces al sacrificio, ¿no es cierto? Al golpe, al autoflagelarse, todo aquello. Ya los fariseos, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, que eran separados, apartados, creían en todo el Antiguo Testamento, eran meticulosos en el diezmo, en el día de reposo, creían en todo el Antiguo Testamento, creían en los ángeles, en los espíritus, en la resurrección de los muertos. Ya eran exaltados y también eran xenófobos. Ya, xenófobos, que significa fanáticos, ¿ya? Entonces, pero querían revelarse al Imperio Romano, ¿verdad? Pero a través de esto, ¿ya? A través de enseñar la Torá y todo el Antiguo Testamento. Los saduceos era el grupo político y religioso que tenía la autoridad, solo aceptaban el Pentateuco o en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, no creían en los ángeles, ni en la resurrección, ni en los demonios, ¿verdad? No creían, ¿no es cierto?, en la inmortalidad del alma, ni que vendría un Mesías, ¿no es cierto? Y por ende tampoco en la resurrección, ¿ya? Entonces tenemos ahí, eh, eran menos que los fariseos, pero tenían más poder que ellos, ¿ya? Los escribas, que eso no lo habíamos tocado, personas bien instruidas que tenían el trabajo de enseñar e interpretar la ley, ya ellos tenían que enseñar el Antiguo Testamento y interpretar cada una de las leyes. No era una secta como los fariseos, sino más bien una clase de israelitas. Eran personas muy instruidas que tenían el trabajo de enseñar e interpretar la ley. Bueno, se les designa como maestros y doctores de la ley y la mayoría de los escribas pertenecían a los fariseos, ¿ya? Los esenios, que fueron los que probablemente escribieron los rollos que se encontraron del Mar Muerto, ¿verdad? Esta secta surgió en el tiempo de los macabeos,
eran ascetas, se apartaron, ¿verdad? Vivían en comunidades aisladas, en lugares como el Qumran, y eran conocidos por su estilo de vida estricto y rígido. Ya se los encuentra en el borde occidental del Mar Muerto, hablaban el arameo, lengua asiria babilónica, eran artesanos sumamente virtuosos y también eran practicantes, ¿no es cierto?, de la caridad, ya de ayudar al prójimo. Ahí están, ¿no es cierto?, los manuscritos del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, y ahí están las cuevas de Qumran, ¿no es cierto? Los manuscritos del Mar Muerto son una vasta colección de obras religiosas y teológicas con unos cuantos documentos seculares, la mayoría escritos durante los 3 siglos anteriores a la destrucción de Jerusalén. Ya fueron escondidos en estas cuevas, ¿verdad? Pensando en su seguridad, y son descubiertos, ¿verdad?, en el año 1948 aproximadamente. Ya esto hace muy bien, ¿no es cierto? Porque las traducciones que teníamos eran la copia de la copia de la copia, y, ¿no es cierto?, ahí se encuentran manuscritos mucho más cercanos al original, y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que los masoretas, que son los que transcriben la escritura, no cometieron errores, sino que simplemente quizás añadieron algunas cositas, pero nunca se tocó una doctrina o se cambió una doctrina. Los herodianos, mire, a pesar de que Herodes era muy malo, mató a toda su familia para que no le quitaran el reino, también era un partido político, ¿no es cierto?, donde habían gente que estaba, ¿no es cierto?, y idolatraba a Herodes, siendo que era un hombre muy, muy malo. ¿Ya? Así que aún estaban allí. Los celotes también era este grupo armado, ¿no es cierto?, que buscaba la liberación del pueblo judío mediante la fuerza, mediante las armas, ¿ya? Y estaban, ¿verdad?, levantándose en contra del imperio romano. ¿Ya? Algunos dicen que probablemente Barrabás pertenecía a este grupo, ¿ya? Y siempre hubieron revueltas que fueron provocadas por ellos. Y también, ¿no es cierto?, estas mismas revueltas y esta revolución provocó que hubieran guerras, ¿no es cierto?, con Roma, y en el año 70 fue totalmente, ¿no es cierto?, destruida Jerusalén a causa de estas rebeliones. ¿Ya? También el mundo religioso, volvemos a tocar, ¿verdad? Que habían filosofías en ese tiempo, ¿no es cierto? Ideas de gente que quería oír algo diferente, la gente corría a escuchar algo distinto, ¿verdad? Pero también tenemos, ¿no es cierto?, a estos epicúreos, placer a cualquier cosa, ¿no es cierto? Vive la vida, disfruta la vida. Y los estoicos, ¿no es cierto?, que había que aceptar, ¿no es cierto?, el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Porque así lo determinaron los dioses, ¿ya? Y aquí está Tito, ¿no es cierto? El, quien hace, ¿no es cierto?, su ascensión al Capitolio, ¿verdad? Y porta los tesoros del templo, ¿verdad? Que fueron sacados de allí de Jerusalén. ¿Ve? Ahí tenemos el candelero de oro y cosas que venían de allá. En el año 70 ellos toman, ¿verdad?, Jerusalén, y destruyen todo el templo. Bueno, el Sanedrín, que era también una parte importante de la cultura, ¿no es cierto?, y de la vida, ¿no es cierto?, de los judíos, que era como el tribunal que ellos tenían, significa sentados juntos, ¿verdad? Era un concilio, casi todo el Sanedrín estaba compuesto por, ¿verdad?, saduceos, también habían allí fariseos, era un concilio, eran quienes gobernaban, y en el Gran Sanedrín, ¿no es cierto?, era el Tribunal Supremo judío, y también ahí siempre tenía que estar, ¿no es cierto?, ¿verdad?, alguien a cargo que en este caso era el sumo sacerdote, o, ¿verdad?, también, ¿no es cierto?, estos hombres que estaban a cargo de este Sanedrín. Allí están, ¿no es cierto?, algunas sinagogas, ¿verdad?, judías, que están ahora en todo el mundo en realidad, ¿ya? Pero eh, pensemos que dentro de la religiosidad judía en el Antiguo Testamento no estaban, sino que aparecen allí desde el Imperio Babilónico. La sinagoga es una institución muy antigua en el judaísmo, no se poseen datos fiables sobre el origen, pero se admite que aparecieron en la antigua Babilonia, ¿no es cierto?, ya que ellos no podían venir a Jerusalén porque había sido destruido el templo. Y también, ¿no es cierto?, que trajeron desde Babilonia esta costumbre, y, ¿no es cierto?, después en el tiempo de Jesús, todas las ciudades judías tenían sinagoga. Ahí está el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? El templo hecho por Herodes, ya está el lugar santísimo, el lugar santo, y los atrios, ¿no es cierto?, que son una construcción, ¿no es cierto?, del tabernáculo, ya, pero ya como un
templo, como una casa, ¿no es cierto?, estructuralmente firme, no como una tienda de cuero, como fue el tabernáculo allí en el desierto. Allí se ve, ¿no es cierto?, un poco de este tabernáculo, ¿no es cierto?, y de esta hermosa ciudad de Jerusalén. Entonces tenemos ya, hermanos, todo este contexto para entrar ya al Nuevo Testamento, donde nos encontramos, ¿verdad?, con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos primeros cuatro libros, ¿no es cierto?, se les llama evangelio porque son buenas nuevas, buenas noticias que nos cuentan la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las enseñanzas y también la resurrección, ¿ya? Es decir, si Él no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto? Acá hay una pequeña teoría sobre la construcción del Nuevo Testamento, donde algunos teólogos liberales hablan de un documento Q, que en realidad no hay pruebas de la existencia, pero ellos dicen que probablemente, ¿no es cierto?, hubo una tradición oral, Jesús le enseñó a sus discípulos, los discípulos escribieron a diferentes iglesias y, ¿no es cierto?, allí se toman, ¿no es cierto?, estas colecciones y se construye el Nuevo Testamento. Para nosotros, el primer libro que se escribe es el libro de Marcos y, ¿no es cierto?, Mateo y Lucas toman y extraen de Marcos, ¿no es cierto?, y ponen su prisma, su mirada. Y por último, 30 años después, Juan escribe, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, esta teoría, ¿verdad? Es una teoría, no está probada, ya, de este documento Q. Para nosotros es más histórico, ¿no es cierto?, que el primero en escribir fue el apóstol, bueno, en este caso no era apóstol, porque los apóstoles fueron Mateo y Juan, Marcos y Lucas, ¿no es cierto?, fueron avalados por Pedro y por Pablo, ¿verdad? Y Marcos es el primero en escribir y, ¿no es cierto?, Mateo y Lucas usan como base a Marcos y Juan escribe totalmente diferente. Por eso a Mateo, Marcos, Lucas se le llaman evangelios sinópticos porque podemos estudiarlos juntos, en conjunto. Cada uno tenía una mirada diferente, distinta, ¿verdad? Mateo le escribe a los judíos, Marco le escribe a los romanos y Lucas le escribe a los griegos. Ya Juan le escribe a todos, ya a judíos y a griegos, por eso se llama el Evangelio Universal. Ya el libro de Hechos, ¿no es cierto? Tenemos los Evangelios, después el libro de Hechos es el único libro de historia, porque habla de la iglesia, ¿no es cierto? Los eventos que sucedieron después de la ascensión de Jesús al cielo y el día de Pentecostés, y el nacimiento y registro histórico de la primera iglesia o la iglesia primitiva. Pues vienen las cartas o epístolas, ¿no es cierto?, escritas por, ¿no es cierto?, distintos apóstoles, pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo. Entonces, las cartas, también conocidas como epístolas, Pablo fue escogido por Dios para ser el apóstol de los gentiles, y los gentiles son aquellas personas que no son judíos, ¿ya? Todos aquellos que no son judíos son gentiles, y bueno, Pablo, ¿no es cierto?, le predica a estos gentiles. Va primero a la sinagoga, cuando es rechazado, va, ¿no es cierto?, a todos los gentiles. Otros autores, aparte de Pablo, está Pedro, está Juan, está Santiago y está Judas también, ¿no es cierto?, que son escritores del Nuevo Testamento. ¿Y cuál era el objetivo de estas cartas? Instruir doctrinalmente a la iglesia que estaban haciendo. Entonces, por eso ahí encontramos muchas respuestas a preguntas que hacía la iglesia, también llamados de atención cuando la iglesia comenzaba a desviarse, y respuestas a preguntas que le hacían, ¿no es cierto?, a los apóstoles y con respecto a la muerte, a la resurrección, a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, son muy ricas en enseñanza, en doctrina. Casi todas las cartas, especialmente de Pablo, tienen doctrina, una mitad de las cartas, casi todas te vienen con mucha enseñanza, mucha doctrina, y otra parte de praxis, prácticas. Entonces el Evangelio es práctico. Es decir, yo tengo que conocer en mi mente y en mi corazón, pero después llevar a la praxis, ya todo lo que nos enseña allí. Ya ahí están las cartas o epístolas de el apóstol Pablo, está Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filimón, y las cartas epístolas universales o generales, Santiago, Hebreo, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Recuerde usted que Judas y Santiago eran medio hermano de Jesús, ¿ya? Y por último, profecía, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis o revelación o quitar el velo es una extensa carta también o un libro corto enviado a 7 iglesias existentes en ese tiempo ahí en Asia, ¿no es cierto?, en Asia Menor, y probablemente fueron escritas estas cartas
el libro de Apocalipsis el 95 después de Cristo, es decir, el último libro que se escribe del Nuevo Testamento. Bueno, busca presentar la victoria final de Cristo, ya presentar los acontecimientos acerca del fin y el establecimiento del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ya? Entonces, esta es una visión bien, 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 ¿no es cierto?, global, ¿verdad?, de este Nuevo Testamento. Ya este Nuevo Testamento que tiene mucha riqueza para la iglesia del primer siglo que estaban haciendo. Hoy nosotros tenemos mucha teología, tenemos libros de teología, tenemos libros de doctrina. Cada una de aquellos que pertenecen a distintas denominaciones tienen su credo, tienen, ¿no es cierto?, su estatuto, tienen su declaración de fe, ¿ya? Entonces todo esto nosotros lo tenemos hecho armado. En cambio la iglesia estaban haciendo. Entonces habían preguntas, habían inquietudes que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, ayudaban, guiaban, dirigían a la iglesia. Y en ello, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo fue encomiable en aquello, ¿no es cierto?, el que fue, ¿no es cierto?, criado, ¿no es cierto?, enseñado por el gran Gamaliel, un gran rabí de ese siglo, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, persigue a la iglesia y después se da cuenta, ¿verdad?, que estaba persiguiendo a Cristo y Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? No estás persiguiendo a los hombres, ¿verdad? Y él se vuelve un discípulo, un apóstol, él mismo dice como abortivo, ¿verdad? Porque él tiene un encuentro con Cristo después de él resucitado, de Cristo resucitado y puede llevar este mensaje, ¿no es cierto?, a las iglesias que él mismo levanta. Él levanta a la gran mayoría de estas iglesias a las que le escribe, ¿verdad? Con excepción, me parece, a Roma, porque él no levanta la iglesia en Roma, y me parece que también, por ahí no me acuerdo si era Tesalónica, que tampoco él la levanta, sino que discípulos de él van y levantan la iglesia allí. ¿Ya? Entonces, las instrucciones para la iglesia primitiva son instrucciones que también hoy son muy necesarias y muy pertinentes, que nosotros debemos conocer, pero también debemos llevar a la práctica. Ya el Evangelio es práctico, es vida práctica. Así que hoy llegamos hasta acá, queridos hermanos. Espero, ¿no es cierto?, que usted pueda escribir su nombre allí en el comentario y también hacer un comentario de lo que le pareció la clase, ¿verdad? Para poner allí yo la asistencia. Así que oramos en esta hora y pedimos que Dios le bendiga en este fin de semana, en todas las actividades que puedan tener ustedes como iglesia, como congregación. Padre, gracias por este tiempo. Hemos instruido, hemos sido capacitados con tu palabra, Señor, y también con todo el acontecer de este panorama del Nuevo Testamento y de este contexto, ver cómo estos imperios trabajaron para ti, Señor, y para preparar, Señor, todo el ambiente para la venida de tu Hijo Jesucristo y también de esta iglesia que fue constituida allí en el día de Pentecostés para llevar luz a las naciones, para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy estamos aquí en Temuco, al final quizás del mundo, de la tierra, Señor, y hemos escuchado tu mensaje, porque tu evangelio fue puesto hace 2000 años atrás, llevado, Señor, por hombres y mujeres de distintos pueblos, de distintas naciones, Señor, y tenemos que seguir haciendo esta labor, porque aún queda mucho por hacer. Gracias, Señor, danos gracia, danos sabiduría, bendice a cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares, Señor, y que también podamos ser instruidos y dirigidos por ti. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias y que este fin de semana tu presencia se mueva también en cada iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Acuérdese entonces de poner su nombre allí en el video para que nos sirva de asistencia y aquellos que no se han presentado puedan enviarme, ¿no es cierto?, su presentación por WhatsApp, ¿verdad? Para también conocerles un poquito más, así como escuchamos también a nuestros hermanos el viernes pasado. Dios les bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes.